Muy buenos días. En el día de hoy vamos a exponer la línea de tiempo de la evolución de la informática y la computación. Vamos a arrancar desde una época prehistórica, pasando por las 5 generaciones de la computación y posteriormente vamos a hablar de los lenguajes de programación y de los riesgos que ha traído toda esta evolución. Empecemos. Con la prehistoria. Aquí lo abarcamos 14 eventos importantes. El primero de ellos en el año 300 con la invención del abaco en China, la primera máquina de sumar. Después con la invención del álgebra en el año 850 después de Cristo. Después la invención de la regla de cálculo y la invención del concepto de logaritmo en 1612. Esta regla aún se utiliza. En 1642 la pascalina, la primera máquina de sumas llevadas a un contexto de la realidad donde se recaudaron los impuestos y con esto se hacía la suma de los mismos. La máquina de Wolfing en 1671 que también sumaba, restaba a través del movimiento de dos piezas cilíndricas. La tortuga de Hahn en 1779, esta fue la primera máquina que generaba las 4 operaciones básicas de la aritmética: suma, resta, multiplicación y división. Y el primer evento más importante de esta época fue la automatización a través del telar de Hawker, José Marie Walker. Primera máquina automatizada de la era industrial. Comenzaba con la motorización de los telares. Se incorporaban tarjetas perforadas donde los códigos dados por la perforación en la tarjeta permitían que el dibujo se hiciera automáticamente. Los otros eventos ya se remontan al año 1820 por Charles Xavier Thomas, ¿sí? La primera calculadora mecánica que su venta fue masivamente. Después vemos en los modelos de Charles Babbage que nunca se hicieron realidad, pero que ya generaba un tema de diferenciales. Era capaz de derivar e integrar esta máquina. Tabuladora de Howitz, la primera tabulación que se hizo a través de Hermann Holleran, que más adelante era el fundador de IBM. Esto se hizo para tabular el censo de Estados Unidos de 1890. Después se creó la millonaria, que fue la primera calculadora que tuvo éxito comercial, y ya nos remontamos a 1939 con el concepto de máquina de Turing de Alan Turing. Se formalizan los conceptos de algoritmo y da inicio a la ciencia de la computación. Más adelante, en 1938, se crea la Z1, es considerada la primera computadora a nivel mundial, ya que era una calculadora binaria mecánica de accionamiento electrónico con programación limitada, que leía instrucciones de una película de celuloide perforada y utilizaba la lógica booleana. Posteriormente finaliza la era prehistórica con la invención de una máquina totalmente electrónica con válvulas al vacío, cuyo fin era descifrar las comunicaciones de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, creada por Alan Turing, la Colusa, y más adelante en el mismo año la creación de la Mark I en Estados Unidos. La primera era empieza a formalizar ya el concepto de computación y de aquí en adelante hasta la quinta era se va a ver 5 evoluciones fundamentales en las computadoras. El primero de esos es el incremento de la velocidad. Entonces esto se genera gracias a la disminución de los microprocesadores y a la organización del microprocesador. La segunda es la disminución del tamaño de los componentes. La tercera, el aumento de la memoria. La cuarta, el aumento de la capacidad de elementos de entrada y salida. Y la quinta, el aumento de la velocidad. Primera generación de las computadoras. Hablamos del ENIAC.
Es la primera computadora electrónica de propósito general del mundo. Era a base de tubos al vacío. Esta primera generación, la marca son los tubos al vacío. Entre 1943 y 1946 se creó, pesaba 30 toneladas, medía 15.000 pies cuadrados, utilizaba 18.000 tubos al vacío y era capaz de generar 5.000 sumas por segundo. Su lenguaje era decimal. Sus falencias: programaba manualmente por computadores, o sea, tocaba conectar y desconectar cables. Y su impacto era una respuesta a la necesidad de la Segunda Guerra Mundial frente al desarrollo de tablas de tiro. Lo que podía hacer esta máquina en pocos segundos era lo que tenían que hacer 200 personas con calculadoras para resolver ecuaciones balísticas. Posteriormente sale la máquina de von Neumann, que después se traduce en el ENVAC en 1945. ¿Qué es lo fundamental de John von Neumann? Son sus proposiciones. Entonces estas son 4 proposiciones. La primera de estas es que todas las computadoras deben tener elementos especializados para las operaciones aritméticas, debe tener un control lógico, debe generar unas secuencias largas y compiladas y deben tener la capacidad de transmitir información a las partes específicas y viceversa. El tercer momento importante es la creación del IAS entre 1946 y 1952. La estructura, ya había una unidad aritmética, una unidad de control y una memoria principal y unos equipos de entrada y salida. Es la primera computadora digital, o sea, binaria, ¿sí? La unidad aritmética permitió hacer operaciones binarias, ¿sí? La unidad de control interpretaba las instrucciones almacenadas en la memoria para hacer esto mucho más rápido en su ejecución, y los equipos de entrada y salida estaban dirigidos por la unidad de control. ¿Qué otro tema importante aquí? Es la memoria. Habían 1000 posiciones de almacenamiento de 40 dígitos, 39 para el número y un bit para el signo del número. Almacenaba instrucciones. Y el cuarto evento importante de la primera generación es que empiezan a salir las computadoras comerciales en 1947. En 1953 IBM crea la 701, que es la primera computadora con programas almacenados electrónicamente, y en 1954 IBM incorpora el tambor magnético como unidad de almacenamiento, que es los inicios de los discos duros. Segunda generación, el cambio de tubos al vacío por los transistores. La época la marca entre 1950 y 1963. ¿Qué ganamos con este cambio? Los transistores eran más pequeños, más baratos, disipaban menos calor, dispositivos de estado sólido hechos con silicio, y estos fueron creados en 1947 por el laboratorio Bell. Uso del lenguaje de programación de alto nivel también se incorpora en esta generación, que más adelante vamos a ver los lenguajes. En 1956 nace la microprogramación, y en ese mismo tiempo se empiezan a utilizar discos duros de cabeza móvil. En 1957 se inaugura la empresa Digital Tech con su PE1, y este fue el primer computador donde corrió un videojuego. En 1962 se crea la IBM 7094, que pasó de 2 a 10 palabras en 36 bits a 32.000 palabras. Bajo el tiempo de acceso, el número de códigos de operación pasó de 24 a 185 códigos de operación, y la inclusión de canal de datos y multiplexor. Tercera generación, la marca 4 eventos importantes. En 1964 el PE8 es el primer minicomputador. En ese mismo año el sistema 360, que fue la primera familia de equipos. ¿Esto qué significa? Que ya había tecnología escalable. De acuerdo al presupuesto de las personas podían adquirir el computador de acuerdo a la familia.
En 1951 inicia la era del microelectrónica, invención del circuito integrado, y con esto da la apertura de la tercera generación. Entonces pasamos de tubos al vacío a transistores y posteriormente a circuitos integrados. Los dos otros eventos importantes de la tercera generación aparecen los circuitos integrados a pequeña escala y la ley de Moore-Gordon. ¿En qué consistía? En que la disminución de la longitud de las conexiones con estos circuitos integrados se traducía en una mayor velocidad. La cuarta generación abarca 5 eventos importantes. Entre estas es la creación del primer microprocesador que almacenaba todas las capacidades de la CPU, que es el Intel 404, después evolucionó al Intel 8080. Se funda Microsoft, se funda Apple y se crea la primera computadora personal a gran escala. Aparece el primer microprocesador de 32 bits creado por Julie Packard, la integración a gran escala que permitía integrar 10.000 componentes, y se crea la memoria semiconductora. Ya pasamos a la quinta y última generación. Esta nace en 1981, donde se crea la IBM PC. Con esta se crea el primer sistema operativo MS-2 de Microsoft. Aparece ARPANET, que se aparta de su creación militar para volverse un tema comercial, y con esto da inicio al Internet. Sistema operativo Windows 1.0, y en 1990 se crea el concepto de Internet de las cosas. Con esta creación del concepto de Internet de las cosas aparece en 1991 la creación del sistema operativo Linux. Aparece el primer navegador gráfico de OTH. En 1994 se inaugura Yahoo como motor de búsqueda. En 1995 se crea la primera versión de MySQL. En 1996 se crea el lenguaje de programación SuperCollier. En 1997 se estandariza el concepto de LAN. En 1998 se inaugura Google, y en 1999 el primer sistema peer-to-peer. Asimismo, en el 2000 se crea el prototipo de computador cuántico. En el 2001 se crea temas como Wikipedia. En 2005 temas como YouTube. En el 2007 se lanza el primer iPhone, y de ahí en adelante el concepto de Internet de las cosas se empieza a materializar y empieza a crecer, y empezamos a ver tecnologías como las Google Glass, realidad aumentada, inteligencia artificial y realidad virtual. Para finalizar con esta evolución de los sistemas, vamos a hablar por décadas de los lenguajes de programación. Entonces, en la primera década de 1950 a 1960 se crean los tres primeros lenguajes de programación moderna, que es el Fortran en 1955, el Lisp en 1958 y el COBOL en 1959. En 1950 se genera una publicación de algoritmo 60, que es el que da inicio a los nuevos lenguajes de programación. Al lado izquierdo podemos ver todos los lenguajes de programación que se crearon en esa época. Anterior a esta década, en 1940, se usaban solamente lenguajes ensambladores. Década de 1970 es el florecimiento de los lenguajes de programación. Ahí encontramos el lenguaje C, que es uno de los lenguajes que estructura las nuevas generaciones, el Prolog y el Simula. En
En la década del 80 se consolidan los lenguajes imperativos y combina la programación orientada a objetos. Entonces el C se convierte en C++. Al lado superior podemos observar todos los lenguajes de programación. Década de 1990 es el crecimiento del internet, entonces aparece el JavaScript, que se hizo muy popular, el Python, el Visual Basic, el MATLAB y todos los otros lenguajes de programación. Como lo hemos visto, la evolución de las tecnologías día a día ha venido creciendo de manera exponencial. Sin embargo, con estos nuevos retos y riesgos han venido surgiendo. Es como identificamos que antes del acceso a Internet, principalmente los riesgos se basaban en la seguridad física, evitando la pérdida de información. Dentro de la evolución de los riesgos que se ven alineados a las tecnologías, parte de los problemas físicos empezamos a notar grandes problemas en la seguridad de la informática cuando logramos tener conexiones entre los dispositivos y de manera articulada en forma de red. En 1971 se crea uno de los primeros software maliciosos llamado Keeper. Lo que realizaba era que al ejecutarse generaba un mensaje en la pantalla diciendo que yo soy Keeper, cógeme si puedes. En el 93 nace el primer antivirus llamado Reaper, que lo que buscaba principalmente era identificar este virus Keeper y desinstalarlo. Posteriormente en el 82 se crea un primer virus de expansión real llamado LK Cloner, que se propagaba a través de disquetes o de discos que se utilizan en ese tiempo para almacenamiento, principalmente en sistemas operativos de computadores de Apple II. En 1986 se logra crear un virus en Pakistán distribuido de forma masiva por un grupo de amigos que lo crearon, lo vendieron a través de estos disquetes piratas, a través de falsos programas, comercializándolo así principalmente para sistemas operativos MS-DOS. Estos eran compatibles con computadoras IBM. En las épocas de los 90 ya comienza a haber otra evolución, y es como a finales de los 80 se crea la compañía Avast, que actualmente lleva su mismo nombre, un antivirus, como una versión gratuita y de uso doméstico. También se crea el primer virus tipo gusano denominado gusano de Morris, que afectó casi 6.000 computadores o dispositivos, equipos, incluyendo los de la NASA que estaban conectados a Internet para la época. Algunos dicen que representan cerca del 10% del total. Esto con el fin de hurtar contraseñas, usando rutinas de búsqueda. Lo novedoso que se generaba a partir de este malware era que era capaz de autorreplicarse y sin embargo cuando se reiniciaba el equipo desaparecía. Por lo tanto, no se sabe si muchos más computadores pudieron ser afectados con este ataque. En el 90 se crea lo que es el malware Melissa, que propagaba documentos de Microsoft Office a los primeros 50 contactos que tuviese el usuario. Todo esto empezó a generar y motivar lo que hoy se conoce como el CERT, o el Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, por sus siglas en inglés. También en el 94 se crea la Web Invisible, o lo que hoy conocemos como la Deep Web o la red profunda, y empieza a dar sus primeros pasos en la historia. Kevin Purcell también logra para esta misma época bloquear todas las llamadas telefónicas de una emisora que estaba rifando un Porsche en la llamada 102, lo que causó gran conmoción. Para el año de 1996, la Armada de Estados Unidos desarrolla el proyecto Onion, o encadenamiento de cebolla. Lo que buscaba era realizar comunicaciones sin que se lograra detectar el origen. Esto posteriormente fue desarrollado como el proyecto Tor, y son de los primeros pinos para lo que conoceríamos como la Darknet o los mercados ilegales en esta red profunda.
Posteriormente en el 97 también se define por primera vez el término de phishing, utilizado para denominar el cebo que se utiliza en la red para captar la atención de las potenciales víctimas y hacerlas caer en error, suplantando pues portales web, sitios y empresas. En este mismo año se crea la compañía Kaspersky, diseñada como un antivirus principalmente para equipos de sistemas operativos Windows y Mac OS, hoy en día muy reconocido mundialmente. El 30 de noviembre del 98 es declarado como el Día de la Seguridad Informática, instituido por la Asociación de Computación, como una forma de recordar a las personas la importancia de tener buenas prácticas informáticas y conciencia en la seguridad de la información. Finalizando ya esta década, el joven Jonathan James logra acceder a los sistemas de información de la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aquí nos permite evidenciar que la ciberseguridad no es absoluta. En el año 2000, un joven de 15 años llamado Michael Cales realiza el proyecto Revolta, que consistió en un ataque de negación de servicios para bajar los servicios de YouTube. En el 2001 se hace muy popular el código rojo y código rojo 2, dos gusanos con el que se realizaron un ataque de negación de servicio distribuido a la Casa Blanca. En el 2004 nace lo que es MyDoom, denominado el peor gusano de todos. Inicialmente generaba un ataque de negación de servicios y posteriormente distribuía cuentas de correo electrónico digamos que generaba una petición externa a un servidor externo, lo que ocasionó afectación en la velocidad de los servidores de Google para la fecha. En el 2005 nace una nueva generación de tecnologías a través del IoT, en donde ya se generan grandes riesgos a todo lo que se pueda conectar en la red, y digamos que ya se empiezan a vincular temas como la seguridad de los dispositivos móviles a través de mensajes multimedia. Asimismo, se crean o nacen o surgen estas amenazas a través de las vulnerabilidades web, que ya empiezan a ser detectadas de manera más fácil por la comunidad activa de la sociedad de la información. En el 2009 pues, se empiezan a identificar programas académicos ya frente al tema de seguridad informática en manera de pregrado y profesionalización. En el 2010 el malware se convierte ya en indetectable y las empresas antivirus comienzan a verse expuestas a amenazas denominadas día cero, en donde pues básicamente estos software maliciosos pueden estar ocultos en cualquier dispositivo o cualquier archivo que se envíe a través de la red. En el 2017 ya surge una revolución en este tipo de amenazas y se generan los software de encriptación y pago de recompensa llamados ransomware. Esto lo que hace es que pide una recompensa para que simplemente la persona pueda acceder nuevamente a su información. Marcaron el hito en esta generación el NotPetya y el WannaCry, que lograron afectar más de 300.000 ordenadores en 150 países y pérdida por más de $300 millones, básicamente por una vulneración que se tenía en un sistema operativo y que permitió la propagación masiva de este software malicioso. Ya para la época del 2018 se evidencia el mayor ataque de negación de servicios con 1.4 terabytes de tráfico y posteriormente una réplica de 1.7 terabytes, lo que marca la capacidad que tiene también la delincuencia para acceder a este tipo de tecnologías. En el 2019 se identifica lo que es el cryptojacking con el auge de las criptomonedas, donde utilizan como esclavos los computadores de las víctimas, y muchas veces no se dan cuenta porque no se hace una infección puntualmente de un software malicioso, sino que ya se empiezan a jugar con las tecnologías de las extensiones en los navegadores web,
que permitieron abrir la brecha a esta nueva modalidad y que muchas veces la víctima no es capaz de detectarlo o simplemente no lo evidencia de manera gráfica. En esta época del 2020, pues con la evolución del virus, también del COVID-19 a nivel de pandemia, el uso de las TICs en el desarrollo de las tareas de la sociedad, obligando a migrar a muchos que se resistían a este cambio. Sin embargo, con esto generaron las amenazas híbridas, que son todas las que utilizan diferentes vectores de ataque a través de, por ejemplo, falsas noticias, la vinculación de dar links y con la facilidad y el acceso a las TICs, de que en cualquier dispositivo poder abrirlos, generar la descarga de software malicioso o llenar formularios con información privada de las personas, se convirtieron ya en un foco de desinformación con el objetivo de ser y convertirse en la mayor amenaza del nuevo mundo. Finalmente, para esta época, con la proclamación de las nuevas tecnologías disruptivas como las redes 5G y la inteligencia artificial avanzada, y por supuesto la computación cuántica, se declaran también nuevos retos frente a los riesgos que se avecinan y que al parecer estamos lejos inclusive de imaginar. Lo único que podemos afirmar es que las tecnologías avanzan de manera exponencial y con ellas las amenazas informáticas. ¿Nos preparamos para estos riesgos o simplemente esperamos a que surjan para poder reaccionar? Es la pregunta que debemos hacernos en cuanto a la seguridad informática y la sociedad hiperconectada en la que vivimos.